Mokele-Mbembe, el Mokele-Mbembe, en Lingala, significa, el que detiene los ríos, también conocido como Mbulu-Mbembe en Camerún, Yamala y Yamali en Gabón, es una bestia común de la mitología de varias culturas del África Central, principalmente pigmeos. Mayoritariamente se la ubica en los pantanos del río Likouala, Hawks, Herbes, en la República del Congo. En la República Centroafricana recibe diversos nombres. Los Banfiris, le llaman Songo, los Bandas, Badigi, diablo acuático. En el distrito de Bidao recibe el nombre de Iguanerú, en Baya se le llama Diva. La presunta existencia real de la criatura es objeto de debates entre criptofólogos. Los relatos y la tradición oral de varias tribus africanas lo describen de manera variable o errática, a veces como un animal de color gris parduzco y de tamaño superior al de un elefante, de unos 4 a 6 metros de alto y de 5 a 10 metros de largo. Vive en los ríos y trepa a las orillas en pleno día para buscar alimento. Sus huellas se parecen a las del hipopótamo, aunque son mayores y palmeadas. Según algunos exploradores, son circulares, del tamaño de una sartén, con 3 dedos. Su dieta estaría compuesta mayormente por vegetales, aunque hay reportes de que cazarían humanos e hipopótamos. Es interesante notar que hay una pequeña población de estos últimos en los pantanos del río Likouala. Las historias sobre el Mokele-Mbembe son aparentemente un antiguo componente de la tradición oral, de varias tribus africanas, entre ellas la de los pigmeos. Los pescadores nativos muestran una especial aversión a ciertas zonas pantanosas en donde se cree que habita la criatura, en vista de su presunta habilidad para cazar humanos. Recientemente se dio a conocer un relato que describe una supuesta matanza en 1960 de un ejemplar de Mokele-Mbembe en las cercanías del lago Tele. Según esta historia, un grupo de pigmeos de la zona pantanosa del Likouala construyó una pared para mantener a estas criaturas de raya. Una de ellas pudo atravesar la barrera, lo que originó la feroz respuesta de los nativos. William Gibbons relata, el pastor Thomas, quien conocía a los nativos, mencionó que 2 pigmeos imitaron los gritos del animal mientras era atacado y lanceado. Más tarde se celebró un festín por la victoria, durante el cual partes del animal fueron cocinadas y consumidas. Sin embargo, aquellos que participaron de la fiesta eventualmente murieron ya fuera por envenenamiento alimenticio, o por causas naturales. En todo caso, debe subrayarse que los pigmeos rara vez viven más de 35 años, y que las mujeres de la etnia dan a luz desde los 12 años. Algunas personas también creen que la mitificación, poderes mágicos, etc., relacionados con Mokele-Mbembes, empezó con este incidente. El registro más antiguo que se tiene de la criatura es del libro Historia de Loango, Kakonga y otros imperios en África, que data de 1776 y fue escrito por el misionero francés Abel-Évain Bonaventure Pollard. Bonaventure aseguró observar, además de las características de los nativos, la flora y la fauna de la zona, enormes pisadas en la costa de algunos ríos de la región. Bonaventure escribió, el animal debió ser monstruoso, las marcas estaban en el suelo y tenían unos 3 pies de circunferencia. También conjeturó que no podía tratarse de las huellas de un elefante porque estos no poseen garras en sus patas. El teniente Paul Greth, de las fuerzas del África Este, viajó por la zona del río Congo en 1909. En sus memorias de viaje, aseguró escuchar leyendas de los nativos sobre una criatura desconocida llamada Nsanga, que supuestamente habitaba la región del lago Bangweulu. La descripción de Greth, basada en los nativos, se asemejaba mucho al de un saurópodo. Es el informe más antiguo de una criatura similar al Mokele-Mbembe que se tiene del siglo XX. Además, a Greth le fue mostrado un trozo de piel que supuestamente pertenecía a la criatura, durante su visita a la isla Mbabala. En 1909 hubo otro informe de una bestia desconocida en el centro de África, esta vez obtenida de la autobiografía del famoso cazador alemán Karl Hagenbeck. Hagenbeck, en su autobiografía titulada Bestias y Hombres, declaró haber escuchado de varias fuentes independientes, sobre un animal que habitaba la región del Congo, descrita como parte elefante, parte dragón. El naturalista Joseph Menges y el explorador Hans Schomburgk, siendo este último el que notó una ausencia de hipopótamos en el lago Bangweulu, fueron sus fuentes más notables. Los guías nativos de Schomburgk le indicaron la existencia de un enorme animal como hipopótamos que vivía en el lago. Sin embargo, Schomburgk creyó que los testimonios eran, en algunas ocasiones, poco creíble. El capitán alemán Freyer von Stein hizo una revisión en varias colonias alemanas en lo que hoy es Camerún en 1913. Él escuchó historias sobre un enorme reptil que habitaba las junglas, incluyendo una descripción en su reporte. Acorde a su relato, von Stein dijo que en el río Sombo le habían mostrado un sendero que supuestamente había sido hecho por el animal cuando caminaba en busca de su comida. Una enorme expedición conformada por 32 personas fue organizada y enviada a África,
por el Instituto Smithsoniano de Washington, D.C., entre 1919 y 1920. Algunos fotógrafos fueron seleccionados para acompañar la expedición, con ellos se documentarían imágenes de la vida salvaje. De acuerdo a los zoólogos Loren Coleman y Patrick Huyghe, los guías africanos encontraron inexplicables pistas enormes en la arena de los ríos. A su vez, el equipo escuchó extraños rugidos en el pantano, que no encajaban con algún animal conocido. La expedición terminó en tragedia. 4 hombres murieron y otra media docena fue severamente herida cuando el tren en el que viajaban por una zona inundada descarriló y volcó. En 1927 se publica la memoria del comerciante de marfil, Alfred Aloysius Smith, titulada Trader Horn. Smith trabajó en una compañía británica a finales del siglo XIX, en lo que hoy es Gabón. En el libro, Smith relata historias de las tribus nativas e incluso de exploradores sobre una criatura a la que se le daba 2 nombres, Jagonini y Amali, que al parecer poseía un enorme tamaño y dejaba grandes huellas con 3 garras. También en su libro relata acerca de las poblaciones de manatíes aniquiladas supuestamente por el Nyamala. El famoso zoólogo escocés especializado en criptozoología, Ivan T. Sanderson, aseguró que, en 1932, mientras navegaba por el río Maindiu en Camerún, divisó un gran animal saliendo de una cueva cercana al río. Emitiendo un sonido ensordecedor, la criatura salió de la cueva y se sumergió en el río. Según Sanderson, el animal era de piel oscura, con una cabeza de igual tamaño que la de un hipopótamo, pero con una forma completamente diferente. Sus guías nativos gritaban Komembo, Komembo, de acuerdo a la fonética de Sanderson. En 1938, el explorador Leo von Boxberger montó una expedición para recolectar reportes del Mokele-Mbembe. Recolectó varios informes de los nativos. Lamentablemente, sus notas y apuntes fueron abandonados tras una conflagración con miembros de tribus cercanas. Un año después, un periódico de la colonia alemana de Angola publicó una carta de Frau Ilse von Nolde, quien aseguró escuchar de un animal llamado Koya Yamenia, león de agua, por parte de varios nativos y colonos. Según lo relatado, la supuesta criatura tenía un largo cuello y era del tamaño de un hipopótamo, incluso más grande. Esta atacaba a los hipopótamos, pero nunca los devoraba. En 1976, el herpetólogo H. Powell viajó a la zona de Gabón, inspirado por el libro Trader Horn. Aunque el objetivo primario de Powell era estudiar a los cocodrilos, también planeó estudiar al Mokele-Mbembe. En su estadía, Powell escuchó a varios nativos testigos de un animal llamado Nyamala, que Powell creyó era el mismo que el Amali del libro de Smith. Los pobladores también aseguraron que la criatura se alimentaba de liana, tal y como lo había relatado el capitán Von Stein medio siglo antes. Powell, además, mostró imágenes a los indígenas de animales vivos y extintos. Ellos sugirieron que el Diplodocus era el más cercano a la descripción del Nyamala. Powell volvió en 1979 a la zona, obteniendo reportes adicionales de varias otras tribus. Consiguió un contacto especial con el reverendo estadounidense Eugene Thomas, quien introdujo a varios testigos. En los reportes se indica que el Nyamala, quien Powell decidió que era idéntico al Mokele-Mbembe, era un herbívoro agresivo, que no dudaba en atacar a las piraguas que se le acercaban. Para su tercera expedición, en febrero de 1980, a Powell se le unió el biólogo Roy P. McCall. Esta vez, basados en los reportes de varios testigos, McCall y Powell viajaron a las zonas del pantano del río Licouala a observar y, a su vez, el desolado lago Tele. La expedición no pudo alcanzar dicho lago, puesto que este sitio, hasta 1980, estaba notablemente inexplorado. Tal y como lo había descrito Powell anteriormente, a los nativos se les mostraron una serie de imágenes de animales vivos y extintos, de los cuales la imagen del saurópodo era la más señalada. Antes y después de la expedición, Powell y McCall fueron entrevistados en el programa de televisión Arthur C. Clarke's Mysterious World. Solo un año después, Roy McCall montó otra expedición junto a Jack Bryan a la misma área. A la expedición se les debía unir Herman Regusters, pero ambos entraron en dificultades de financiamiento, equipaje y organización, provocando que al final se hicieran expediciones separadas. Esta expedición fue la más significativa en el contexto de búsqueda de la criatura, pues, aunque no se alcanzó una vez más el lago Tele, sí se recolectó evidencia de criaturas críptidas, el Emelantouka, el Mielu, el Gumamonene, etc. La expedición también tuvo otro punto importante. El único encuentro cercano en las expediciones de McCall. Mientras viajaban por un río, escucharon un enorme chapoteo, que el explorador y criptozoólogo inglés J. Richard Grenwell, que los acompañó en aquel viaje, describió como una enorme ola, proveniente de un banco de arena cercano. Grenwell aseguró que este movimiento en el agua fue causado por un objeto animado, que no era ni un cocodrilo ni un hipopótamo.
Hermann Regustes, un ingeniero aeroespacial perteneciente a la NASA, trató de que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos le financiase una expedición al Congo, con la idea de buscar al hipotético animal. La idea de Regustes era crear mapas de la región, que justificasen el gasto del Estado en dicha expedición, pero al no obtener una respuesta satisfactoria al respecto, decidió financiarse la expedición por sí mismo y partió hacia el Congo, en compañía de su esposa, reuniéndose con un grupo de lugareños que se incorporaron a dicha expedición. El resultado fue desalentador, ya que Regustes regresó sin haber conseguido prueba material alguna de la existencia de la bestia, trayendo solo un puñado de anécdotas respecto a posibles avistamientos que no se registraron ni en fotos ni en videos. El supuesto avistamiento más cercano que se ha tenido del Mokele-Mbembe ocurrió en la expedición liderada por el biólogo congoleño, Marcel Agnagna, hecha en 1983. Agnagna relató que vio a la supuesta criatura durante un lapso de 20 minutos, a una distancia cercana. Él intentó filmar el encuentro, pero en su emoción se olvidó de quitar la tapa que cubría el lente de la cámara. En diciembre de 1985, el explorador estadounidense Rory Nugent avistó una anomalía moviéndose en medio del lago Tele, aproximadamente a 1 kilómetro de su posición en tierra. Nugent describió una silueta esbelta, que dejaba pequeñas olas en su trayecto. Cuando lanzó un bote al agua para investigar, los nativos le ordenaron no acercarse. Nugent, en su libro, escribió que los nativos veían a la criatura como una especie de deidad, a la que él no puede acercarse, pero si decide, este dios puede acercarse a él. Nugent aportó algunas fotografías, muy borrosas para ser identificables. La cuenca del río Congo presenta grandes extensiones de pantanos, riachos y mallines, que forman un sistema hidrográfico complejo en el que descuellan numerosos lagos. En general el lugar no ha sido explorado en profundidad, por lo que el conocimiento científico del que disponemos es reducido, y ello permitiría todavía la posibilidad de encontrar algún posible animal desconocido por la ciencia en estos lugares. Vosotros, queridos amigos, ¿qué pensáis? ¿Existe el Mokele-Mbembe? Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, compartidlo, nos ayudáis mucho. Darle al like y sobre todo clicar a la campanita, así podréis estar al tanto de todo lo que vamos subiendo.